no vamos a suponer que todo el mundo va en nuestra dirección y nosotros en la dirección adecuada. A ver si entre el público también se repite esta coincidencia o no, o otras discrepancias que podamos disfrutar aquí. Así que adelante con las preguntas y que nadie se quede sin hacer lo que está deseando preguntar, ¿eh? Que hay mucha gente que le veo la cara y que están deseando preguntar. No se podía encontrar un momento en la historia que tanto por producción como por número de habitantes en el planeta, como por sostenibilidad de recursos, sea un momento en el que la humanidad no sea plaga y podamos vivir mucho más tiempo del que vamos a vivir de esta manera. Bueno, aparte aprovecho el viaje para decir que una de las cosas más interesantes que he visto en cualquier pueblo es que la fuente de Huachos dice textualmente lo siguiente: la salud del pueblo es la primera ley. Eso es una defensa del interés general, la salud del pueblo. O sea, es algo que lo leí en un tiempo de Franco, por cierto, y aquello me parecía una frase acertadísima. Aparte de ser un pueblo, suscribo los elogios que se han hecho, un pueblo cornisa, bellísimo en sí mismo y bellísimo por lo que desde allí se ve. Bueno, la pregunta está relacionada: ¿se puede vivir sin crecimiento? No quedará más remedio que vivir con un crecimiento más amable con el medio ambiente. Lo que no podemos es seguir creciendo pasando del medio ambiente. Yo encuentro que en este momento las posiciones de derecha política e izquierda política, que muchas veces las diferencias no son tan fuertes, sin embargo en la cuestión medioambiental sí hay diferencias más importantes. A mí me sorprende la cuestión esta, la apelación a que no hay evidencia científica del calentamiento. Yo creo que el calentamiento existe. Cuando yo era estudiante en Madrid estaba siempre obsesionado con el frío. Y también en Granada, cuando soy estudiante, cuando he vuelto, he estado viviendo una temporada en Granada, de nuevo no es lo que era, el tiempo ha cambiado. Y esto tiene bastantes connotaciones. En la temperatura más alta, llueve menos, en general, aunque este año sea una excepción. De hecho, a los antiecologistas hay una cosa que les ayuda, que siguen habiendo estaciones del año. Todavía hay primavera, verano, otoño e invierno. Porque aunque las temperaturas medias son más altas y van subiendo, pero sin embargo cuando llega el invierno dicen: oye, ¿no decías que había cambiado el tiempo, el calentamiento? Pues hace un frío que pela, pero eso no importa un día, lo que importa es la media. Por ejemplo, el mes de abril ha sido un mes que ha llamado la atención por las altas temperaturas que hemos tenido en abril. Luego, el medio ambiente no se puede dejar de mano. O sea, nos cargamos el planeta, hay que ser más amables con el medio ambiente, respetarlo mucho más, y si eso conduce a que haya menos crecimiento económico, pues no quedará más remedio que adaptarse a vivir con un mejor crecimiento económico. Lo que sucede es que cuando llega la etapa de vacas flacas, como lo que estamos viviendo ahora, qué mal sientan los recortes. Por eso nos adaptamos muy mal a los recortes y a la gente costaría mucho trabajo acostumbrarla a que viviera con un nivel de vida más bajo, pero más respetuoso con el medio ambiente. Es donde yo veo las dificultades. La población reacciona mal cuando se le viene con restricciones medioambientales. En Madrid los años... Seguimos creciendo. La economía sigue creciendo. No, mucho menos, se está creciendo mucho menos ahora. El número de habitantes sigue creciendo, los recursos los seguimos agotando. Esto llegará un momento en que no dé más de sí. No. Cuando no se ¿Hay un momento histórico en el que podamos fijar las fechas ideales de la humanidad? Bueno, hay momentos, por ejemplo, cuando se acabará el petróleo, cuando se acabe la energía, es decir, que esto no se puede hacer una precisión, pero lo que sí es cierto es que continuar como si no pasara nada no se puede. O sea, hay que respetar los equilibrios de la naturaleza. En este momento la temperatura. Y se haya desarrollado esa fase superior de la evolución, pero no debería de haberse desarrollado. Porque, por ejemplo, los vegetales, que tienen un sistema de reproducción mucho más perfecto que los animales, entre otras cosas, y con esto no descubro nada, ya somos todos mayores, todos y todas mayores, los animales no reproducen en un medio acuoso. Es decir, la reproducción de un hombre con una mujer se hace por medio de líquido, que además tienen una cortísima duración vital. Las plantas pueden aguantar hasta 200 años sin germinar, lo cual quiere decir que
tener caminos biológicos diferentes. No sé. Lo único que ocurre es que nosotros somos productores de cultura, y al ser productores de cultura somos productores de historia. Entonces avanzamos. Pero no avanzamos en una línea continuada como se nos ha hecho creer desde la Ilustración. Yo tengo una educación ilustrada, toda cosa porque aprendí francés desde pequeño, me obligaron a leer las obras francesas cuando era estudiante de bachiller, leía Diderot, leía Rousseau, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa idea de progreso es una idea falsa, porque ahora viene la contradicción interna. ¿Cómo es posible que las sociedades anteriores a la gran revolución industrial haya la gente tenido una tasa de mortalidad tan grande y unas condiciones tan duras de vida, siendo menos gente? Y ahora tengamos una prolongación de la vida tan grande y unas condiciones de vida mayores, pero haya tantas desigualdades sociales en el mundo. Porque, si no me equivoco, y los economistas me podrán corregir, leí en cierta ocasión que si se repartiese el dinero o la riqueza que hay, porque el dinero no es nada, el dinero es una convención. Y hoy he visto un billete nuevo de 5 euros y se parece a los antiguos, pero antes decía, el Banco de España pagará al portador, pero ahora no dice nada. Eso es un papel. Bueno, la riqueza que se genera, si se repartiera de manera adecuada, tendríamos un nivel de vida en todo el mundo similar a Portugal. Que dicho se le pasó, un nivel de vida aceptable, comparado con el Congo o comparado con Etiopía, por ejemplo. A lo mejor es un nivel de vida inferior al nuestro. Cuando vamos a Portugal, yo voy cada 2 meses voy a Portugal. La gente que no está acostumbrada dice, ¡ay, viven como vivíamos nosotros hace 30 años! Bueno, entonces no hay un sistema hasta ahora político ni un sistema social que haya generado un estado ideal. Porque probablemente a lo mejor la condición humana obligue a que estemos permanentemente construyendo. Su opinión personal, que yo he escuchado en una entrevista que ha hecho usted, la debe hacer, y pone por ejemplo como Francia, como Holanda, en la forma de la entrega de la dación en pago, cosa que en España no tienen aceptarla, en los alquileres sociales, en que allí la cultura es alquilar y no propiedad. Son tantos los temas que yo creo que la vivienda es el principal problema que tiene ahora mismo media España, que me interesa ver su opinión, porque yo soy director de banco y a su vez ha estado trabajando también en el Banco de España. Y además le quisiera preguntar una pregunta, aunque sea un poco indiscreta. Usted como director de banco introducía la cláusula suela en la hipoteca, porque ya Bruselas ha dicho que es totalmente ilegal. Simplemente eso, muchas gracias. Y perdona que esté muy nervioso. Bueno, en materia de desahucio, yo formé parte de la comisión que por parte del Partido Socialista negoció con el Gobierno de España pues un esquema para hacer frente al problema, pero después una serie de circunstancias condujeron a que no hubiera. Tuve algunos problemas porque yo hasta en ese momento trabajaba en el Banco de España y siendo funcionario del banco pues era un poco chocante que apareciera yo negociando, ¿no? Tuve que buscar el apoyo del gobernador, que lo hubo, pero planteó algún problema durante algunos días. En general, durante estos últimos años de mi vida profesional he tenido siempre muchísimo cuidado de hablar, opinar, siempre diciendo, no omitiendo que trabajaba en el banco. Ha aparecido de todo, si ha aparecido ex, el banco hipotecario, nada, lo que sea, pero siempre buscando no aparecer como funcionario del Banco de España, puesto que allí hay un código de conducta muy estricto que establece que cada vez que uno va a hablar a algún sitio tiene uno que decir desde el principio que se trata de una intervención personal y no de una intervención que comprometa al Banco de España. Posiblemente esta es una de mis primeras intervenciones en las cuales ya no tengo que estar sometiéndome a dicho código de conducta. Bueno, pues el tema de los desahucios en España, habría mucho que decir, pero primero España es un país donde domina mucho la vivienda en propiedad. La vivienda en propiedad es posible si hay una financiación crediticia a largo plazo. No hay una posible compra de vivienda si no hay un crédito hipotecario a largo plazo. Entonces, si los créditos hipotecarios se endurecen en sus condiciones, sube el tipo de interés, se acorta el plazo o algo así, es más difícil acceder a una vivienda.
Y en España, pues una serie de circunstancias. En la posguerra, el régimen de Franco utilizó la congelación de alquileres como un mecanismo populista frente a los problemas de la posguerra, y entonces eso unido a que la construcción de viviendas en España se concentró sobre todo en la vivienda protegida, que fue un instrumento muy importante de dicho régimen, pues entonces la vivienda protegida fue sinónimo de vivienda en propiedad. No había viviendas protegidas en alquiler, sino que todas eran en propiedad. Ha sido también propio de dictaduras políticas favorecer la vivienda en propiedad, porque la gente, mientras tiene la hipoteca, está con eso atareada, y eso quita tensión, elimina tensiones políticas. Ha pasado en otros países también. No puede pagar el préstamo de una vivienda porque se queda en el desempleo, pues 2 años después básicamente aparece la ejecución de la vivienda. Durante esos 2 años, la deuda que había, si era de 100, pues resulta que se convierte en 150, intereses de demora, costas hipotecarias. Y por otra parte, la vivienda que se utiliza como garantía se la puede quedar el banco solamente pues, por un 50%, un 60% del valor de tasación utilizado en la concesión del préstamo. Entonces, una vivienda que valía 100, en deuda se convierte en 150, y lo que le dan, lo que se le reconoce al deudor es 50. Luego, al terminar, pasar esos 2 años, la familia que ha perdido por culpa de perder el empleo, puede perder la vivienda, se encuentra, por tanto, de que tiene una deuda mayor que cuando pidió el préstamo, para empezar. Luego, por otra parte, resulta que se le embarga el salario, es decir, solamente se le deja el salario mínimo, y esto que ha mejorado ahora algo. Esto en segundo lugar. En tercer lugar, hasta el propio ayuntamiento le puede cobrar impuesto de plusvalías, que eso es siniestro. A quien le quitan la vivienda en una ejecución hipotecaria le deben el impuesto de plusvalías al ayuntamiento. Esto provocó un suicidio en Córdoba. El señor que se suicidó en Córdoba era cuando ya le llegó lo de plusvalía del ayuntamiento, pues ya no pudo soportarlo. Es decir, quien en este momento no puede pagar una vivienda se convierte en un marginado social, y no es de extrañar que se produzcan abundantes suicidios en este caso. Bueno, entonces la cuestión, cuando surgió este problema como consecuencia del desempleo, pues resulta que en España hay ahora un nivel de 80 o 90.000 procedimientos de ejecución hipotecaria solicitados cada año, y ejecuciones de verdad pues se producen, estamos ahora en torno a 30 o 35.000 al año. 30 o 35.000 al año en 5 años son 150.000. Entonces la pregunta que surgía en España, pero bueno, ¿qué pasa en Europa Occidental? Entonces, con la ayuda de una amiga del Banco de España, pues investigamos qué había en Europa Occidental, y en Francia y en Suecia y en Alemania funciona lo que se denomina la ley de segunda oportunidad. En Estados Unidos, donde el banco no pierde la propiedad de la vivienda, cuando un banco le da un préstamo a alguien para comprar una vivienda, la propiedad de la vivienda está en manos del banco. Entonces, en Estados Unidos, cuando alguien no paga, pues al final funciona el sistema de la dación en pago, suelta las llaves y se queda marcado porque queda como un moroso, pero en Estados Unidos el ajuste funciona rápido y el banco saca rápidamente a subasta la vivienda que no se ha pagado. En Europa apenas funciona la dación en pago. La ley de segunda oportunidad consiste en lo siguiente. O sea, la persona que no puede pagar un préstamo, pues acude a un organismo que está previsto para eso, que funciona en las oficinas del Banco de Francia, que todavía el Banco de Francia tiene 200 oficinas en España, mientras que en España prácticamente se han cerrado casi todas las del Banco de España, quedan muy poquitas. Y va a la oficina y allí hay un consejo, analiza la situación, comprueba que se trata de un hogar insolvente no moroso, moroso, pero que no ha sido una actuación dolosa, insolvencia sobrevenida no dolosa, aprendí de aquellos días de la negociación y la expresión. Entonces, da un informe y va a un juez. Entonces, el juez, una vez analizado el informe, pues puede decir que aquella persona es persona que va de buena voluntad y le pone un plan para 7 años pagar la deuda. Pero lo importante, y ahí está la diferencia con el sistema español, es que el juez que toma la decisión de darle el plan de pagos a esa familia puede suspender la ejecución hipotecaria. Y esta es la gran diferencia en España, donde hasta que ha llegado a una reciente sentencia, los jueces se quejaban de cuando se iniciaba el procedimiento, incluso aunque el prestatario moroso pues adujera que aquella cláusula era abusiva, no podía paralizarlo. Una sentencia reciente de Bruselas, de Luxemburgo concretamente, ha puesto de manifiesto que eso no estaba bien. Lo que ha citado antes de las cláusulas suelo, la cláusula suelo no es que no se pueda aplicar en España, la cláusula suelo está negada, o sea, se considera que es un caso de indefensión cuando no ha habido la suficiente difusión.
porque las cláusulas suelo era porque se preveía que iban a bajar los tipos de interés, entonces se dijo, bueno, pero si el Euribor baja de forma que el tipo de interés del préstamo baje por debajo del 3%, entonces el préstamo no baja debajo del 3%. Es decir, que es una situación en la cual se han aprovechado más. Mi respuesta es que no, yo no apliqué en ningún momento, en el caso de Banco Hipotecario de España y Caja de Ahorro de Granada, nunca apliqué una cláusula suelo. En conjunto y en resumen, el problema de los desahucios en España se deriva primero de la alegría crediticia en un periodo de burbuja en el cual se le concedió créditos a personas que lo normal es que hubieran alquilado una vivienda. No se imaginaban lo mal que lo iban a pasar si no podían hacer frente al pago de la vivienda. Es consecuencia también de un país que tiene la proporción más alta del mundo occidental de viviendas en propiedad. Solo tenemos un 12% de hogares que viven en propiedad. No sé por qué el gobierno actual se está empeñando en decir que hay un 18%, porque es que el gobierno actual le suma el 12% de hogares que viven de alquiler, le suma un 6% de hogares que viven en régimen de cesión gratuita de la vivienda. Una cesión gratuita de una vivienda no es un alquiler. Créditos a comprador de vivienda tienen una morosidad del 4%, pero ese 4% es sobre 650.000 millones de euros, de forma que el saldo vivo de los créditos morosos en España es de 25.300 millones de euros. Dividiendo por 150.000 de deuda media, tenemos algo así como 200.000 prestatarios morosos que pueden entrar en desahucio en cualquier momento. Estoy de acuerdo con usted con que es un problema muy serio y de mucho alcance en España en este momento. Yo quiero hacer mira, digo de esto. ¿Quién maneja todo eso? Quiero decir, no quién con nombre y apellido. ¿Qué grupos sociales manejan eso? Porque eso está planificado de alguna manera, no se va a resolver. Digo, yo no sé, ¿no? Bueno, los bancos, en este caso, como he contado antes y surge siempre, como en España el auge inmobiliario se financió emitiendo títulos que se colocaron en bancos alemanes, los tenedores de los bonos pues vienen, a mí me han visitado en el Banco de España alguno de ellos, diciéndome que cuidado con lo que se hacía, porque sabía que tenía yo buena conexión con la oposición socialista, entonces cuidado con el tema, porque gran parte de los tenedores de deudas hipotecarias en este momento podrían exigir la cancelación anticipada de las cédulas si en España se introdujera un régimen de dación en pago como hay en Europa Occidental. Luego en este momento se puede decir que en gran medida responde a los intereses financieros el que se mantenga, intereses de los bancos, que se mantenga el sistema. No he dicho antes que en España en el año 2007 había 50 grupos bancarios entre bancos y cajas de ahorro. Van a quedar 10. Van a quedar 10, las cajas de ahorro han desaparecido, no hay más que 2 cajas de ahorros en España que funcionen como tales, que son las de Onteniente y Pollensa, las demás son hoy parte de un gran banco, y claro, con estos 10 bancos estamos en condiciones de prever que en los próximos años habrá un oligopolio bancario muy potente. Cuando se crearon las cajas de ahorro lo fueron para reducir la exclusión bancaria. Esperemos que en el futuro no se vuelvan a dar las razones que justificaron en su día la creación de las cajas de ahorro. La respuesta está clara. En este momento es la banca española la que está detrás.